Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un video sobre la comparación entre los juicios orales y los juicios escritos. Estamos dentro de la licenciatura en Derecho con juicios, con énfasis en juicios orales, ¿no? Dentro de la Universidad IEXPRO. En tercer cuatrimestre, la materia se llama Teoría General del Proceso. Estamos haciendo el proyecto final, que es, como ya mencioné, una comparación de audiencias entre escritas y orales, a cargo de la catedrático maestra Jacqueline Suani Pérez Villalobos y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, para empezar tenemos que ver que los procesos legales en México tienden a volverse de forma oral. ¿Por qué? Porque se busca evitar ese papeleo y los tediosos y largos procesos que se llevan a cabo en la actualidad. Con el proceso oral principalmente lo que se busca es tratar de acortar los tiempos y que sea con mayor transparencia, ya que por los principios que tiene este tipo de proceso, pues tenemos la facultad de realizarlos de una manera rápida y con la presencia del juez, que es una de las partes importantes en donde se encaran los testigos, los peritos, las partes, la autoridad para poder realizar el proceso en una forma rápida. Ahora bien, dentro de estos juicios orales, los abogados se tienen que actualizar para poder manejar este tipo de situaciones en donde se tiene que dar de pronta o la justicia tiene que ser como debe de ser, ¿no? Pronta y expedita, como lo menciona, ¿no? Para poder desarrollarse. Se menciona que a partir del siglo XX México tuvo muchos antecedentes de juicios orales. Sin embargo, se suspendieron. ¿Por qué? Por cuestiones y casos donde el jurado o el juez, que es el que determina la sentencia, pues involucra cuestiones sentimentales. Actualmente en México se llevan procesos escritos en donde pues son expedientes enormes y sujetos a revisión, en donde los procedimientos no son abiertos completamente o definitivamente no son abiertos porque las partes nunca se encaran y pues se trata de poner en marcha, ¿no?, lo que se menciona como procedimientos el juicio oral, en donde todavía tenemos muchas deficiencias tanto estructurales como de preparación, ¿no?, para poder llevar a cabo estos juicios, y se da de una forma rápida y expedita. La transparencia es una de las características más importantes en el caso de los juicios orales. ¿Por qué? Porque las partes se encaran y gracias a los principios que tienen estos juicios orales se puede evolucionar o realizar más rápido la finalización del caso, ¿no? Bueno, actualmente en nuestro país los juicios orales se realizan en, en delitos culposos. No hay una forma tan expresiva de realizarlo dentro de las materias de familiar y civil, porque no hay reformas constitucionales que avalen estos juicios, ¿no? Se ha podido elevar la eficacia o la eficiencia de estas procuradurías gracias al desahogo de averiguaciones y a las resoluciones prontas que se dan de esta forma. Muchos abogados y muchos jueces rechazan este tipo de juicios orales. ¿Por qué? Porque se da mucho la transparencia y en este caso pues nuestro país no es por demeritarlo, pero existe demasiada corrupción dentro de la burocracia y parte de realizar los juicios de una forma escrita nos hace que los expedientes sean más tediosos y que se preste a encubrir o malversar los datos, ¿no? Entonces, parte de que no se eche a andar totalmente lo que son los juicios orales es esto, es el problema de corrupción en nuestro país. Los juicios orales ha tenido éxito en épocas pasadas y en el propio estado moderno que vivimos actualmente, ¿no? Se reconoce al imputado, se podría llamar, ¿no?, la calidad de sujeto de derechos y el sistema oral
no solo implica la separación entre el juzgador, el acusado y el defensor, sino que también trae consigo exigencias fundamentales necesarias para existir y que el individuo presente y tenga los derechos, o propiamente los derechos humanos que requiera. El sistema oral en nuestro país se encuentra en transición o está evolucionando, ¿no? De un sistema escrito a un sistema oral, o más bien dicho un sistema mixto, donde se interpretan las cosas o se hacen audiencias en forma pues oral, pero también se manejan los expedientes escritos, pero las resoluciones son más prontas debido a las audiencias orales, ¿sí? La problemática de los juicios orales es que nos falta un poquito más de conocimiento, por supuesto, de infraestructura, y que el sistema actualice, ¿no? Como son cámaras, micrófonos y diferentes circunstancias que se van utilizando. Como todos sabemos, la influencia española en América pues es muy importante, ¿no? Traemos antecedentes desde hace muchísimo tiempo, y algunas de las desventajas de los juicios escritos pues sería que el proceso es muy largo, no se conocen las partes como tal, y hay procesos que llegan a demorar entre 8 y 10 años, como menciona la literatura. En el sistema escrito el proceso implica ser juzgado conforme a trámites legales, y esto entorpece el proceso. El juez solo llega al momento, solo se presenta en el momento de dictar una sentencia, y la justicia se vuelve ciega, sorda y muda. En México es un heredero también de la tradición española y europea, ¿no? Como ya mencioné, porque pues nos conquistaron y todo. Entonces las circunstancias sociológicas son los conflictos, ¿no? Como ya se mencionó, la realidad de México de los juicios escritos se da porque pues seguimos estancados y en eso, y no queremos ver esa transición que nos puede llevar, ¿no? Por diferentes circunstancias, unas por desapego a lo que podría ser estudiar un poco más, o otra por lo que menciona la literatura, que es la corrupción que existe en nuestro país. Realmente en nuestro país no se llevan juicios orales como tal, se lleva un tipo de juicio mixto, en donde parte es oral y parte es de forma escrita, ¿no? Entonces, para poder mencionar estos dos tipos, pues cada uno tiene sus pros y sus contras, como en todas las situaciones, ¿no? Los juicios orales han venido a evolucionar demasiadas circunstancias, tanto en el rezago de averiguaciones, juicios y todo lo que se pueda empezar a ver, y las causas de origen de las reformas constitucionales en México son las que nos deben de implementar un sistema de juicio oral para poder lograr lo que se menciona de una justicia pronta y expedita, ¿no? Entonces, de esta forma podemos mencionar que ambas partes tienen principios. Los principios de los juicios escritos es el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir el principio dispositivo? En este principio dispositivo, primeramente las partes tienen que impulsar el proceso, o sea, se tiene que realizar el proceso por parte de los interesados, no la autoridad lo va a realizar. El principio de igualdad, donde tanto el acusado como el demandante tienen derechos, o en el caso del actor o el reo o el nombre que se le quiera mencionar según la etapa del proceso, ¿no? El principio de congruencia es el que nos dice que la sentencia debe de ser de acuerdo al delito, ¿no? Y debe ser congruente con todas las situaciones dentro y fuera de lo que va a ser el juicio oral. Y el principio de exhaustividad, que quiere decir que la autoridad tiene que valorar y analizar todas las pruebas que se presenten, ¿no? Ahora bien, el principio de los juicios orales son los siguientes. El principio de oralidad, ¿no? Que es el principal, ¿no? Consiste en el predominio de la palabra hablada sobre la escrita. ¿Qué nos dice esto? Que los actores del proceso tienen que tener la rapidez, el dinamismo, el lenguaje gestual, la coherencia en todo lo que va mencionando, ¿no? Entonces, todas estas partes
de la oralidad o del principio de la oralidad nos dan muchas actividades y es la mejor manera de presentar o reproducir los hechos históricos o las pruebas, ¿no? Nos permite la verificación de los hechos y todas las situaciones que se puedan dar. Otro de los principios dentro de los juicios orales es el de publicidad. Estos juicios son abiertos, el proceso se realiza con celebridades públicas y se puede publicar o pueden llegar personas y asistir dentro del juicio y no hay un como encubrimiento, ¿no? Todos tienen que estar presentes y se pueden hasta publicar. El principio de igualdad que también se da dentro de los juicios orales, pues es la oportunidad a ambas partes de presentar sus pruebas, ¿no? El principio de inmediación. Este principio es muy importante ya que es la parte donde las personas o el juez se presenta, ¿no? Y tiene que estar ahí, permanecer en contacto con las partes. El principio de contradicción, que es donde se pone a prueba el abogado y el que conoce las leyes y el que sabe defender o el acto de defender a la persona que representa, ya sea el acusador o el acusado. Y en este proceso el principio de contradicción es donde se ve la formación del abogado, ¿no? El principio de continuidad, que quiere decir que los juicios no pueden quedar terminados, se tienen que consolidar y darle una conclusión. El principio de concentración, que es en donde en una audiencia o dos o tres o las que justifique la autoridad, se tiene que dar una resolución, ¿sí? Se tienen que dar las sentencias o las resoluciones del conflicto que existe. Dentro de lo ideal es dentro de una sola audiencia o se pueden realizar dos o tres dependiendo de lo que la autoridad determine, ¿sí? Entonces, para concluir, pues podríamos decir que las tendencias en los juicios orales, pues es nueva, ¿no? Es un proceso en donde tenemos que ir observando, visualizando y teniendo en cuenta que van a haber muchas modificaciones. Entre ellas, como ya se nos mencionó, tiene que existir un proceso de formación para los abogados, igual a las personas, a los jugadores o los jueces dentro de estos, porque ellos tienen que estar presentes en todo momento durante las situaciones del juicio. Los juicios orales tienen la ventaja de que al tener el principio de que son públicos, pues tienen mayor claridad y se evita la corrupción, ¿sí? Al ser orales, al ser juicios orales, se agilizan los trámites y no tenemos enormes o robustos expedientes que revisar. De tal forma que esto repercutiría mucho en la confianza de las personas hacia lo que son las autoridades. Y es trascendental que se logre el desarrollo institucional de implicar o de formar estos lugares, ¿no? Para poder realizar todas estas actividades de una forma buena. A modo de conclusión, podríamos decir que los juicios orales nos van a permitir evitar esos escritos largos y procesos que duran de 8 entre 10 años, ¿sí? Se ha visto que los propios abogados o los defensores son los que hacen que estos procesos dilaten más. ¿Por qué? Pues porque probablemente tengan mayores ganancias o hay mayor perspectiva a poder realizar ciertas manipulaciones en un caso, ¿no? Las audiencias orales, al ser públicas, evitan muchos problemas de corrupción y se mejora la atención hacia las personas. Una de las características de los juicios que son públicos es que lo pueden atender los medios de comunicación, mediante que todos los procesos escritos, pues las únicas audiencias son cada, cada, cada parte involucrada por un lado y por el otro. Entonces no hay una congruencia en que se junten y se puedan encarar estas partes, ¿no? Mientras que en los juicios escritos no existe un registro electrónico, porque mediante los juicios orales se puede grabar este proceso
y no hay ninguna complicación. Los juicios orales, pues su resolución es pronta, inmediata, según los tiempos dictados para cada proceso, mediante que en los juicios orales dilatan entre 5, 8 y 10 años, ¿no? Los actuales juicios, pues se ven involucradas personas que hacen o tergiversan los datos, ¿no? Denominados coyotes, que son los que se benefician de la ley para que el trámite sea más rápido o tenga alguna otra variedad, ¿no? Por el tiempo que se da. En cambio, si se realizan los juicios orales separan las funciones del investigador, del que va a dar el fallo a favor del que tenga la razón, y las responsabilidades del Ministerio Público son dirigidas a lo que tiene que hacer, no se involucra en todos los aspectos. En los juicios orales también tenemos la ventaja de que el juez va a estar presente en todo momento y se involucra en la función. Los juicios orales se encara a la persona acusada y al acusador para poder que ambos presenten sus pruebas y de alguna u otra forma se da mejor el principio de igualdad, ¿sí? Entonces es un proceso largo en donde va a haber muchas variedades y muchos estilos de cómo se pueda manejar o variar. Una de las pues contras del proceso es que pues se puede interactuar con un problema sentimental, ¿no? Como se mencionó al principio, que fue una de las causas por las que el auge que tuvo los juicios orales se detuvo, en donde el juez o la persona que es la que tiene que dictar la sentencia o la resolución de esto toma muy en cuenta causas sentimentales. Pero fuera de eso, los juicios orales nos dan claridad, transparencia, rapidez y una evolución en nuestro sistema judicial mexicano, ¿no? Entonces, aquí lo que nos falta es la creación de pues los centros donde se van a realizar estos juicios orales, ¿no? Que hayan juzgados para este tipo de juicios orales y se beneficie, y por supuesto que estén equipados, ¿no? Que tengan lo suficiente, que son grabadoras, cámaras, micrófonos suficientes para poder realizar la audiencia. Entonces, a mi punto de vista y a manera de conclusión, los juicios orales son una alternativa ideal. Claro, nos ponen a prueba a todos porque tenemos que evolucionar en un sistema diferente, ¿no? En donde los que estamos empezando, como es nuestro caso, pues no tenemos gran experiencia ni en escritos ni en orales, pero pues hay que poner a prueba, y aquí ya no es tanto de sentarse frente a un libro y observar. Claro, sí hay que prepararse para este juicio, pero tienes que estar en el momento y tener el conocimiento y saber expresarte de una forma oral para poder manejar este juicio, ¿no? Entonces es evolutivo y tenemos que evolucionar junto con nuestro sistema legal. En mi opinión, los juicios orales es la alternativa para lo que nos continúa en nuestro México, ya se utiliza en otros países y pues estamos abiertos a que este sistema mejore. Por lo pronto es todo, muchísimas gracias.